¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues esto es Rainbow Like Me y hoy no va a haber It's Me, hi, sino look what you make me do. Rainbow like me. Rainbow like me. Primero que nada quiero ofrecerles una gran disculpa porque el video anterior de Look What You Make Me Do se subió el lunes pasado, pero por alguna razón que desconozco, se borró, estaba como cortado, entonces intenté recuperarlo, pero no, definitivamente no estaba en ningún lado, no estaba en la nube, no estaba en mi celular, así que aquí estoy rehaciéndolo para que ya quede todo perfecto y que el día de hoy podamos ver y disfrutar de Look What You Make Me Do, la segunda fase del duelo, que es la ira, el enojo, el encabronamiento, como ustedes quieran llamarlo, pero es esta fase cuando te sientes muy enojado, que ya pasaste de la negación, de negar que se acabó esa relación, a estar absolutamente enojado. Por muchas razones, pero es esta fase. Segunda fase del duelo, la ira. Look what you make me do. Mira lo que me hiciste hacer. Bueno, y para poner un poquito de contexto en la situación de la ira y la fase del duelo, yo estuve investigando y cuando estuve yendo a terapia, mi psicólogo me explicó que la ira llega en el momento en el que estás a punto de pasar a las siguientes fases, que son la negociación y la depresión. Y es un poquito como ponerle un parche a todas estas siguientes fases como para no sentir tan feo. Es como esta pastillita que te tomas y dices, prefiero estar encabronado, prefiero estar enojado con el güey o con la chava o con quien tú quieras, con tal de no sentir esta sensación que es la negociación, que bueno, ya lo vamos a explicar en su momento en el siguiente video, y que es la depresión, que bueno, como dice su nombre, la depresión pues es estar en este mood triste, pues deprimido. También quiero mencionar que investigué y que también mi psicólogo me mencionó que el proceso del duelo no es lineal. Ya lo había mencionado en otros videos, pero lo vuelvo a reiterar. El proceso no es lineal. Puedes estar en negación y luego estar en ira y luego pasar a depresión y luego regresar a ira y luego a negociación y otra vez a negación. Cada persona vive los procesos de su duelo totalmente diferente y cada relación es diferente y cada relación tiene un duelo diferente. Yo por mi parte les puedo contar que he tenido varias rupturas y no todas las fases del duelo y no todos los momentos han sido iguales. En serio, cada una de las relaciones tuvo su, pues digamos, su feeling de cómo se sintió la ruptura y cómo se sintieron las fases del duelo. Esto tiene que ver mucho cómo se vivió la relación, cómo se vivió la ruptura, pero lo que sí es absoluto es que cuando terminas una relación, no importa la fase del duelo en la que estés, con la cual comiences, con la cual termines, que generalmente, y por eso es que hay un orden y que primero te dicen que pasas por negación y luego por ira y luego por negociación. O sea, sí hay un camino por seguir, pero a veces no es tan lineal. Pero lo que sí les puedo decir es que lo ideal es el contacto cero. Yo ya les platiqué en otros capítulos que cuando yo terminé con este chico, que el día de hoy le vamos a poner ya un nombre, porque bueno, ya vamos a entrar un poco más en la historia y vienen otros personajes, y entonces para no hacernos bolas, a este chico lo vamos a llamar Carlos. Bueno, yo ya les había platicado que cuando terminé con Carlos, él intentó ser mi amigo, me buscó, pero la verdad es que yo decidí que lo mejor sería contacto cero. Y cuando empecé a ir a terapia con el psicólogo, la verdad es que corroboré que hice lo correcto. Lo mejor para vivir un duelo en completa plenitud, o digamos en completa conciencia, lo mejor es estar en contacto cero con esa persona. La canción de la que vamos a hablar hoy casi que ni necesita presentación porque es una de las canciones más famosas de Taylor Swift. Fue el primer single del disco Reputation y pues en su momento fue un boom. Es una canción que todo el mundo conocemos y look what you make me do, look what you just make me do, look what you just make me do. Pues es una canción que elegí porque queda perfectamente para este tema, para el tema de la ira, para el tema del enojo, porque obviamente
si no lo saben, pueden ir a buscar videos en YouTube porque hay bastantes. Taylor sacó este disco, el disco de Reputation como tal, y sobre todo esta canción, después de la bronca que tuvo con Kanye West y con Kim Kardashian y con Katy Perry. Entonces fue como un poquito toda esta ira contenida que tenía la Taylor y la hizo canción. Yo la verdad es que la admiro porque creo que hizo algo muy bueno a partir de este sentimiento tan, digamos, tan arduo, por no llamarlo feo, que es la ira. Muchas veces nosotros nos quedamos clavados en sentimientos y tendríamos que hacer algo productivo con nuestras emociones y no solo clavarnos. No estoy diciendo que no las vivamos. Es importante que las vivamos y que las sintamos, pero no clavarnos en ellas, sino sacar lo mejor y poder hacer algo con eso. Y bueno, qué mayor ejemplo que Taylor sacar este disco, que la verdad es uno de los mejores discos que tiene, es mi favorito. Reputation creo que por eso se fue tan arriba y por eso es uno de los discos como más vendidos y es una de las giras más exitosas. La pueden ver en Netflix, está el Reputation Tour en Netflix. Es de verdad una maravilla de concierto. Yo, por ejemplo, en este caso me identifico mucho con eso porque cuando yo estuve en mi momento de ira, en mi Reputation, en mi Look What You Make Me Do momento, pues ahí fue donde se me prendió el foco y dije, oye, tengo que hacer algo con esto. No me puedo quedar solamente en el enojo. Y ahí fue donde decidí hacer y crear este canal, este podcast. Y por eso es que me identifico mucho con Taylor, porque estoy haciendo algo, por lo menos que a mí me gusta y que por lo menos yo considero y creo que le puedo ayudar a otros al oír. Y no solamente es como, ay, vamos a contar un chisme, que sí está bien bueno el chisme. La verdad es que todos nos encanta el chismecito, pero también yo creo que, como lo he dicho en otros videos, es importante no solamente contar una historia, sino también dar una solución y sobre todo una solución en donde te puedas conectar contigo mismo. Las frases que más me laten de la canción, que de verdad me llegaban, me vibraban cuando yo estaba en mi momento más encabronado, son las siguientes. La canción empieza diciendo, no me gustan tus jueguitos. Otra frase que me encanta es la de, me hiciste jugar el papel de idiota. Tú dijiste que el arma fue mía cuando fuiste tú el que la disparó. Ahora no te quiero, ahora me caes gordo. Tampoco me gusta cómo te ríes cuando mientes, porque sí, efectivamente de aquí vamos a partir para contar ahora sí el chismecito. Y es que sí, amigos, mucha gente, en este caso Carlos, enredó toda esta historia como para quedar como el bueno. Sí, él dijo que el arma fue mía, que yo disparé. Muchas de estas frases quedaron perfectas para mi historia y por eso yo de verdad cada vez que estaba tan enojado y salía a la calle, yo canalizaba toda mi ira escuchando look what you make me do. Y me hacía sentir muy bien. Con este pequeño brevario cultural de la canción de Taylor, pues vámonos directamente a la historia. Y les tengo que contar primero un poquito de contexto para poder entender lo que sigue, porque si no, se me van a confundir. Como ya les dije, a este chico le vamos a poner Carlos, que es el novio narcisista encubierto, con el que duré 8 años, bla, bla, bla. Como les conté en el capítulo anterior, tengo una cafetería en la ciudad de León, que como se pueden dar cuenta, pues es temática de Taylor y como les platiqué, tuvimos una Taylor Party. Pero la realidad es que cuando empezó Folklore, que es como se llama la cafetería, que nos pueden buscar en Instagram como Folklore Café and Party Midnights. Y bueno, pues ahí van a ver todo cómo es la cafetería, cómo está ambientada, todos los menús. Por si algún día vienen a visitarnos a León, que nos vengan a visitar aquí a Folklore Café. Esa cafetería ya existía hace más de 2 años. Tenemos 2 años aquí como tal. Pero Carlos y yo la habíamos puesto con otro nombre en otro lugar. También aquí en León, pero en otro lugar. Una amiga nos ofrece venirnos a esta casa y cuando llegamos a la casa y nos da la opción de que cambiemos la cafetería para acá, pues la casa es muy grande y entonces cuando Carlos y yo vinimos a ver la casa, se nos hizo lo más lógico y lo más elocuente rentarle a otras personas porque la verdad la casa tiene muchos cuartos y creo que el mantenimiento pues es demasiado.
A lo cual se pensó primero traernos a una amiga. Nuestra amiga no quiso venirse a vivir con nosotros. Y Carlos fue el que me dijo, oye, ¿por qué no te traes a Fernando? ¿Quién es Fernando? Fernando es otro de mis exnovios, el cual fue antes de Carlos. Duré 7 años con él y la verdad es que Fernando y yo tenemos una relación de amistad desde hace mucho tiempo, mucho antes de conocer a Carlos. Cuando terminé con Fernando, nos dejamos de ver por un año y después retomamos esa amistad y después yo conocí a Carlos. La ventaja es que Carlos y Fernando se conocían porque habían trabajado juntos en una empresa y entonces ellos también tenían hasta cierto punto una amistad. Se conocían, vamos a decirlo así. Cuando yo conozco a Carlos, empiezo a salir con él, le digo y le comento para que no haya problema. Oye, yo tuve una relación con este chico, Fernando, y tenemos ahora una relación de amistad que la verdad es muy buena. Nos llevamos muy bien, ya no hay nada entre nosotros, simplemente somos amigos. Eso pasó de verdad hace casi 10 años. Yo de repente salía con Fernando a cenar, o Fernando incluso iba a nuestra cafetería a contarnos cosas de sus amoríos. O sea, la verdad es que nunca hubo absolutamente nada entre Fernando y yo más que amistad. Por esa razón es que Carlos, al momento de que llegamos a la casa, me dijo, oye, ¿y por qué no le dices a Fernando que se venga a vivir con nosotros? La verdad es que Fernando es muy responsable, tiene un buen trabajo, no vamos a estar peleando con él por la renta y también hay la confianza de que si hay algún problema, pues poder hablar con él. Yo la verdad es que le dije, ¿estás completamente seguro de lo que estás diciendo? Porque una cosa es tener una amistad con un ex y otra cosa es vivir con él. Él me dijo que sí, entonces así se dieron las cosas, Fernando aceptó y vivíamos aquí los tres. Con otra roomie, no nada más los tres, vivíamos 4 personas. Carlos, yo, la otra roomie y Fernando. El primer año que estuvimos aquí fue bastante, digamos, holgado porque Fernando, pues, él hacía sus cosas. Fernando todavía es muy antrero, él salía con sus amigos. La verdad es que no lo veíamos. Carlos y yo teníamos una relación mucho más señorial, por decirlo de alguna manera. No salíamos tanto, veíamos Netflix, además de que trabajábamos todo el día aquí en la cafetería. Para ser honestos, no hacíamos muchas cosas. Así que nuestra relación con Fernando, pues, era casi nula. Pero cuando había que convivir, la verdad es que los tres nos llevábamos súper bien. De súper cuates. También la relación que había entre Carlos y mi familia, pues era súper buena, aparentemente. Porque él se supone que se llevaba súper bien con ellos, que los quería. Y la verdad es que todo el tiempo, como ya lo platiqué, la familia de Carlos no estaba aquí. Carlos no tenía amigos. La verdad es que yo le compartía mucho a Carlos de mi mundo, tanto como con familia, como amigos, pues casi todo. Compartía bastante de mis cosas con Carlos. Les estoy dando todo el preámbulo de esta historia porque es importante para que puedan entender todo lo que sigue. Digamos, es el contexto para poder entender el desenlace de esta historia. Yo lo que les quiero platicar es que aparentemente, ante los ojos de los demás, ante los ojos de la gente, nuestra relación estaba bien. La gente se sorprendió mucho cuando terminamos, porque quizás los dos supimos fingir bastante bien. Por mi parte, cuando la relación terminó, no quise contarle a mucha gente, simplemente les dije que ya habíamos terminado, pero no conté la razón por la cual habíamos terminado. Incluso hasta mi familia, solamente mi hermana era la que le conté como toda la situación, y a mis papás les pedí que se quedaran como un poco alejados porque uno no sabe qué hacer en esos momentos. Estás en la negación, entre el enojo, no sabes qué va a pasar. Solamente les dije, esta relación se terminó, Carlos se va a ir de la casa, porque era lo lógico, porque mi amiga era la que me estaba rentando esta casa, entonces evidentemente Carlos no se podía quedar con la renta de la casa. Incluso cuando yo le conté a mi amiga, oye, mi relación con Carlos se va a terminar, no sé qué va a pasar con la cafetería, quizás me la quede yo, quizás se la quede él. Ella me contestó y me dijo, toma tu decisión, solamente sí te digo que si él se queda con la cafetería,
el contrato de la casa se rescinde porque yo el trato lo tengo contigo, no con él. Y pues por eso tomé la decisión de que Carlos se fuera. Cuando recién terminó la relación, se habló en algún momento de yo poderle rentar un espacio a Carlos porque no tenía dónde vivir. Pero conforme pasaron los días, creo que fui analizando la situación y era lo menos óptimo que podíamos hacer. Que Carlos se quedara como un roomie más era una locura. Cuando yo le dije que se tenía que ir de la casa, él lo aceptó muy bien. Incluso el día que yo decidí terminar con él la relación y le dije, oye, creo que se tiene que terminar esto, yo creo que te tienes que ir y finiquitar toda nuestra historia. Él lo dijo muy sereno y como muy consciente y dijo, sí, está bien, solo dame chance de dónde encontrar dónde vivir y me voy. Después se habló de que se podía quedar aquí, pero creo que no era lo más sano y entonces yo le dije, creo que no es lo más óptimo, así que hay que buscar a dónde te vayas a ir. Y como siempre les cuento, el universo responde a tus llamados. Les juro, como por arte de magia, una amiga se fue a vivir a San Miguel de Allende y entonces iba a dejar su departamento. La única desventaja es que este departamento, no sé si llamarla ventaja o desventaja, es que este lugar era a un lado de la casa de mis papás. Pero no teníamos otra opción. Y yo decía, el universo está respondiendo a esto. Carlos encontró trabajo, encontró casa y le dije, es momento que te vayas. Creo que el universo está dándonos la señal adecuada para que esto se termine y creo que nos está poniendo en bandeja de plata todo. Hasta ese momento todo estaba bien. Incluso nosotros, antes de terminar, muchos años antes, cuando hablas ciertas cosas en tu relación, estando bien, y que le preguntas a tu pareja, oye, ¿qué pasaría si termináramos? O ¿cómo tomaríamos esto? Y así, pues lo hablamos no una, varias veces, y todas las veces Carlos me dio ciertos escenarios, los cuales pues me parecían bien, lo hablábamos ya a nivel energético. ¿Qué harías si termináramos? No, pues él siempre me decía que él se iría, que se quedaría tranquilo, que él no conocería a nadie luego, y que entonces él vería por sí mismo y que estaría tranquilo. Porque la verdad es que cuando yo conocí a Carlos, y no es que lo vayamos a juzgar en este podcast, o sea, no quiero juzgar su vida personal, pero pues yo conocí a Carlos y sabía yo quién era. Carlos era un chico que bueno, pues le gustaba el desmadrito, era muy ojo alegre, era muy culo suelto, por llamarlo así. Pero yo sabía que él era así y yo lo acepté. O sea, no estoy diciendo que, ¡ay, sorpresa! Me enteré a la mitad de la relación quién era. No. Resulta ser que cuando terminamos, y yo creo que esta es la pregunta de los 64,000, porque hay mucha gente que aún no sabe la razón por la cual terminamos y que me han preguntado y que se sorprendieron, porque después de 8 años y de tantos proyectos y tener un negocio juntos, oye, ¿por qué terminaron? Bueno, pues evidentemente hay muchas cosas en la relación que van pasando y que se va uno quedando callado. Pero yo creo que una muy importante es cómo se desarrolla el tema sexual en la pareja. Y pues sí, nuestra interacción sexual era bastante extraña. Yo cuando conocí a Carlos no sabía que yo tenía una cierta condición, por llamarlo así. No sé cómo llamarlo en este momento, pero digamos que es como un gusto o una manera de ser. Existen en todas las relaciones un activo, un pasivo, pero yo me considero una persona neutra. Yo no lo sabía, lo descubrí justo cuando terminó la relación. Me sentí muy alegre de encontrar como un lugar al cual yo pertenecía porque a veces yo me sentía como mal y sobre todo Carlos me hacía sentir bastante mal porque él usaba frases como tienes un problema mental, ese es tu problema, no es que no puedas, es que no quieres, es que pones pretextos
Y todo el tiempo estuvo lacerando mi autoestima, me hacía dudar de mí mismo, me hacía creer que de verdad yo tenía un problema mental. El cual después descubrí que no era así, porque cuando fui a terapia hablé de esto, que explico que voy a hablar de esto en un capítulo entero acerca de las personas neutras, para que puedan entender mi contexto. Y entendí que no había nada de malo y que simplemente era algo más emocional, algo más que tenía que ver con la relación de Carlos y mía que en general. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, si no, lo voy a explicar en otro capítulo porque solamente estoy dándoles un pequeño contexto para que se pueda entender lo que sigue. Pero el tema como tal lo quiero tratar en otro capítulo. La situación es que a partir de toda esta historia se empezaron a suscitar muchos problemas en nuestra relación. Y no solamente en cuestión de la cama, sino en muchos otros ámbitos. Y aquí es donde se empiezan a suscitar los temas de ira. Ya que habíamos terminado, él ya estaba como en otro departamento, vecino de mis papás, y ya no nos veíamos. Empecé a tener como todos estos episodios bastante fuertes, bastante pues de encabronamiento, porque sucede que, como ya les había platicado, el día que yo decidí ya no seguir viendo a Carlos y que le dije, esto se tiene que terminar, no me busques, bloquea a mi familia, bloquéame, ya no hay que seguir viéndonos, pues parece que no lo entendió muy bien, porque resulta que pasaron los días y yo me entero por mi mamá que me llama y me dice, oye, necesito decirte por mi cuenta, para que no te enteres por otro lado, que estoy ayudando a Carlos y le estoy dando de comer y le vamos a dar chance de que entre a la casa para que lave su ropa. Yo la verdad es que solo respiré, sí me enojó mucho. Les puedo platicar que ese día tuve un episodio súper fuerte de acidez estomacal. Fuimos a una carne asada en la casa de una amiga. Me quedé a dormir en casa de mi amiga y de verdad yo sentía que el estómago y todo me quemaba hasta la garganta. Yo no lo hice consciente en ese momento, sino días después, porque de verdad nunca había tenido un episodio tan grande de acidez y después caí en cuenta que había sido ese enojo. Solo que yo no le podía contar a mi mamá todo lo que estaba pasando detrás, porque no quería hablar de ese tema. En ese momento no quería hablarlo. Y mis papás siempre han sido unas personas que les gusta ayudar mucho a la gente, entonces ellos no entendían evidentemente qué era lo que estaba pasando, porque yo no les había contado nada. Y ellos estaban como, oye, pobre Carlos, la verdad es que terminaron, está solo, hay que ayudarlo. Pero me armé de valor y entonces empecé a contar ciertas cosas que pasaban en la relación. Y eran temas como, ya lo platiqué en el capítulo del narcisista encubierto, Carlos era esta persona que daba una cara ante la gente, pero tras bambalinas era otro. Evidentemente con mi familia era igual. Él todo el tiempo decía que mi familia que eran unos ojetes, que eran unos metiches, que ellos me manipulaban porque él quería que hiciera yo ciertas cosas que yo no quería hacer y él pensaba que era mi familia los que me mal aconsejaban. Él todo el tiempo quería que nos fuéramos a vivir a Querétaro, pero yo no quería, yo no estaba seguro de eso por muchas razones. Él pensaba que mi familia era la que me decía que no me fuera a vivir con él a Querétaro, o que no hiciera tal cosa, o que hiciera yo tal cosa, cuando la verdad es que no. De verdad todas las decisiones las tomaba yo. Mi familia sabía muy poco de lo que pasaba y a ellos siempre les dio una muy buena cara. Y todo era como, ah, sí, claro que sí. Y era como esta frase de Taylor de, no me gusta la forma en que te ríes cuando mientes. Y él era así. Con mi familia y con mucha gente. La verdad es que mucha gente no lo conocía muy bien, porque ante ellos les daba una cara y después conmigo hablaba pues ciertas cosas de esa gente. Era una situación un poco extraña.
Digo, yo sé que todos tenemos esa parte, pero Carlos en específico era así con todos. Y hasta cierto punto yo permití que hablara mal de mi familia, que está mal, o sea, ahora lo entiendo y digo, oye, no, o sea, es que desde ahí todo está mal. Uno, pues para no ser el pedo más grande, porque obviamente si yo le decía cosas, pues imagínense, bronca nacional. Y dos, porque creo que también tiene mucho que ver con el amor propio, con el autoestima. Y entonces dices, no, sí, tienes razón. Y a veces a lo mejor puede ser que las parejas tengan razón acerca de tu familia y que te hagan ver cosas que tú no ves. Pero la verdad es que esta parte donde le das una cara a la gente y detrás eres otro, y además que dices cosas que no son reales, porque para ser honestos creo que todos sabemos quién es nuestra familia y definitivamente sabemos de qué pata cojean, y este chavo la verdad no solamente hablaba como su enojo, como sus ganas de manipularme y que no lo podía hacer. Bueno, pues esta fue mi primera etapa de enojo, de ira, me enojé muchísimo, pero también vino esta otra donde yo me empecé a dar cuenta y que fue la razón por la cual yo le dije que ya no quería seguir viéndolo porque no le encontraba sentido, era que Carlos empezó a salir con más gente y sí, venía y además me contaba como para molestar, como para hacerme sentir mal, que se estaba acostando con unos y con otros, literal, que se la estaba pasando muy bien y yo decía, bueno, entonces, ¿por qué buscas a mi familia? No seas incongruente. Ve con tus amigos a que te laven tu ropa, ve con tus nuevos amigos a que te den de comer. No, fue con mi mamá a llorarle que no sabía qué hacer los fines de semana cuando él se la pasaba en lugares de encuentro todos los fines de semana. Solo era esta parte de victimizarse nuevamente y decir, pobre de mí, me abandonaron y estoy solo y entonces ahora no sé qué hacer, cuando no es cierto. Todo el tiempo salía con unos y con otros. Incluso yo llegué a conocer personas que me decían, ah, conocí a tu ex y la verdad es que pues me tiró la onda y me invitó a pum pum arriba ribototota. Y yo decía, güey, ¿de verdad? No es por el hecho de que lo hagas, está bien, ya eres soltero y cada quien su cola. Pero, güey, no viajes con tu bandera de víctima, no viajes con tu bandera de... y diciendo que eres bueno. Porque además, aquí va la otra historia, mi segunda rabieta. Resulta que me encuentro un conocido y entonces me empieza a decir, oye, que terminaste con Carlos. Sí, me lo encontré y entonces él me platicó que lo corriste de su casa. ¿De su casa? ¿De cuál casa? O sea, la verdad es que cuando nosotros decidimos terminar, todo lo que se había comprado entre ambos, lo repartimos. Y era lo más justo. Incluso yo le di su parte que él había invertido en la cafetería. Porque era justo. Entonces yo dije, ¿de qué estás hablando? ¿De cuál casa? La casa es rentada, se la rentamos a una amiga. ¿Cuál casa? Que él creía o se sentía dueño de esta casa, pues ese es otro rollo. Pero además no solo eso, inventó también para quedar como en bien con la gente y decir, pues justificar, evidentemente, el por qué habíamos terminado, que yo había fraguado toda esta situación para regresar con Fernando, para quedarme con él, porque Fernando tenía más dinero, tenía un coche y tenía un trabajo mejor. Y yo creo que Carlos pensaba que Fernando era como un rico MacPato y que tenía una alberca llena de monedas, porque no le encuentro otra razón a esas estupideces que dijo. Él también mencionó que yo no quería estar ya con él, que yo lo rechazaba sexualmente, cosa que no es verdad, totalmente. Sí, es verdad que no había como un entendimiento, pero eso no fue para nada, eso fue solo su justificación. Bueno, pues aquí está la respuesta a la pregunta que se han hecho algunas personas durante este año, ¿por qué terminé a Carlos? Pues resulta que sí, efectivamente, un buen día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Creo que esto no está funcionando, yo no me siento pues satisfecho sexual, entonces me voy a ir a cochar con otro.
Cabe mencionar que yo previamente había hablado con él, no una, infinidad de veces y decirle, oye, ¿qué vamos a hacer al respecto? Nosotros ya no estamos teniendo como intimidad, literalmente parecemos como roomies, hermanitos, ya no hay como esta onda sexual entre tú y yo. Y él siempre me decía, es por tu condición. Y además me envolvía y me mentía diciéndome que él ya no tenía las ganas porque él tenía 50 años y que cuando yo llegara a esa edad, bueno, no tenía 50, tenía 49, pero bueno, queda lo mismo, que cuando yo llegara a esa edad lo iba a entender porque la libido se iba. Mágicamente en un año, miren, la libido le subió porque de verdad se echó a medio león. Y no es que lo esté juzgando, pero estoy tratando de explicar todos los momentos de ira que te produce una relación porque dices, hijo de tu chingada. O sea, a mí me veías la cara diciéndome, no, es que yo ya no puedo porque soy viejito, porque los viejitos ya no nos dan ganas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, amigo? Entonces, esta parte de no ser honestos, pues no, si ya no te gustaba, si ya no querías estar conmigo, si pues te gustaba andar de locuaz, pues te hubieras ido hace mucho tiempo. No me digas que era porque me querías, porque no es cierto. Creo que esto da pie a pensar que lo que les he comentado en otras historias. O sea, Carlos estaba aquí por muchas conveniencias, muchas. Y yo creo que eso genera muchísima ira. La verdad es que no saben la cantidad de ira que a mí me generaba el pensar que solo fui utilizado. Y que como lo comenté en el capítulo anterior, mi amor solo era tolerado. Ni siquiera mi amor, solo me toleraba a mí. De verdad en algún momento me llegué a sentir como estos hombres que dejan a las mujeres porque no pueden tener hijos y que solamente buscan en la mujer esta fábrica de hijos y que entonces como no pueden tener hijos, bye bye, ¿no? Entonces, cuando pasaban este tipo de cosas, yo decía, güey, entonces solo buscabas tener sexo y entonces como no encontró lo que buscaba, literalmente como súper, te fuiste a otro súper. Pero este güey, la verdad es que estaba cabrón porque quería estar en este súper, pero en los otros y para él era lo óptimo. Esa era su idea de relación, porque como él siempre había tenido este tipo de relaciones tóxicas, pues para él era fabuloso tener aquí a su pendejo que lo esperara por siempre e irse a coger con otros. Esa es la verdad. Entonces el día que pasó esto y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo tengo la necesidad de ir a tener sexo con alguien más, el sexo que a mí me gusta, que no tengo contigo, le dije, pues adelante. La verdad es que aquí no tienes grilletes. Córrele. Fue, lo tuvo, regresó muy campante, pero ese día le dije, es momento de que hagas tus maletas y te vayas. ¿Por qué? Tómalo como quieras, porque definitivamente esto no va a seguir así. Yo no voy a entrar en una guerra, en una relación en donde entonces tú te fuiste a acostar con uno, entonces yo voy a buscar a dos, y luego tú a tres, y luego cuatro, y es el cuento de nunca acabar. Además, para ti es muy conveniente porque tú tienes 50 años, tú ya viviste una vida, pero yo tengo 35 y la verdad es que quiero encontrarme a la labor de mi vida y tener mi cuento de Disney como tanto te burlas, mi historia de Taylor Swift como tanto me echas en cara y te ríes de mí. Porque sí, amigos, la verdad es que él todo el tiempo se burlaba de mí. Me decía que era como un niño, como un adolescente, que todavía creía en cuentos de hadas. Y lo siento, pero ese soy yo. Y la verdad es que tuve que asumirme y tuve que aceptar que yo busco esa relación y que ahora sé más que nunca que lo que uno piensa lo atrae. Y por eso él tenía ese tipo de relaciones, porque él de verdad todo el tiempo vivía en situaciones tóxicas, no con su pareja, con todo el mundo, con todos, con todos. Ya hablé de eso en un capítulo anterior y bueno, sabemos que él era víctima de cada momento. Incluso algo que me ayudó mucho a superar estos episodios de ira fue cuando una amiga me dijo, pues eres el enemigo en puerta, solo deja que conozca a alguien más, pase la misma situación y se vuelva a encontrar otro enemigo. Y entonces dejarás de ser tú el enemigo, como justamente pasó con su ex. Porque pues sí, me platicaba muchas cosas y yo la verdad es que decía, maldito ex, qué malo. Pero ahora que lo conozco bien digo, ya no sé qué creer, de él ni de todos los demás. Además, como dice la canción de Taylor también, me pediste un lugar para dormir, me encerraste y te diste un festín. Y esto yo lo siento así como algo, qué mal agradecido fuiste, ¿no? Porque como ya lo platiqué en otros episodios,
Carlos llegó a mi vida sin nada, llegó casi que literalmente con 2 pares de calcetines. Pero eso sí, al momento de que se rompió la relación, fue de estas personas que literal me dijo, oye, no, es que corta el colchón a la mitad porque me lo quiero llevar. Dame la mitad de la sala, dame la mitad de todo. Cuando les juro y les prometo que yo traté de hacer lo más equitativo posible el reparto de utilidades, porque no teníamos mucho, sinceramente no había mucho que repartir, pero lo poco que había, yo dije, está bien. Pero le dije, no mames, güey, ¿cómo vamos a partir el colchón? ¿Cómo te vas a llevar la mitad de la sala? Además, güey, honestamente, la mitad de las cosas las pagué yo. Pero bueno, bien dicen que uno conoce a la gente cuando se divorcia. Además, esta parte de hablar mal de mi familia, después hice conciencia y dije, güey, la verdad que poca madre tienes, porque tú sí tienes una familia, la cual, bueno, podríamos hablar y hacer capítulos enteros. Y se los prometo que yo, de verdad, siempre fui muy respetuoso en eso. ¿Por qué? Porque yo sabía que le iba a doler. Claro que cuando hablábamos de su familia y comentábamos, pues bueno, yo le comentaba lo que yo veía. Porque no nos hicieron 1 ni 2, nos hicieron más de 10 jaladas. Se los juro. O sea, su familia, de verdad, ellos sí que... Lo que él pensaba de la mía era la suya, de verdad. Pero bien dicen que uno ve la paja en el ojo ajeno. Mi familia, de verdad, siempre, todos, incluso familia no nuclear, todos le dieron un espacio, todos le abrieron las puertas de su casa, de su corazón, incluso mis amigos. Pero pues hay gente que no lo sabe valorar y está bien. Yo no digo que Carlos se tenía que quedar porque sí. O sea, a huevo tampoco, ni la zapatilla de Cenicienta. Pero sí creo que uno de sus errores más grandes fue no querer sentarse a arreglar la situación. Él nunca quería hablar, siempre acababa en pleito porque él malentendía, yo era el que no entendía, yo era el que cambiaba las cosas. Siempre fue así. Y ahora entiendo que era un juego mental. Definitivamente ese fue su más grande error, no ser honesto. Si yo no le gustaba, si no quería estar conmigo desde un principio, pues las puertas estaban muy anchas, se podía ir. Y mi error pues fue terquear, fue estar con alguien también, pues ser deshonesto, porque yo sabía que Carlos no me quería, que Carlos estaba conmigo por otras razones y aún así quería quedarme en esa relación. Y pues así fueron pasando un sinfín de situaciones que me iban llenando de ira. Se encontró a una de mis mejores amigas, pues le dijo muchas cosas que de verdad fueron pura incongruencia, que por qué no corría yo a Fernando de aquí. Incluso mi amiga me dijo, güey, cuando me dijo eso, yo pensé en, güey, porque la relación la tenía contigo, no con Fernando. Fernando es un roomie, es su amigo. Y ¿por qué quieres que corra Fernando? O sea, es esta parte que volvemos en la de que les da una cara a la gente, porque incluso Fernando me platicó que al final yo estuve unos días en Guanajuato y que habló con él y le dijo cosas como yo me voy con la cara muy en alto porque nunca le puse los cuernos y porque yo nunca fui el malo de la historia. Y la verdad es que Fernando tampoco sabía muchas cosas. Cuando él me lo contó yo le dije, oh, para amigo, tienes que saber todo esto porque claro que me puso los cuernos muchas veces. Es solamente esta parte de quererse hacer el víctima, como siempre. Así pasaron muchos episodios entre que me iba enterando de con gente que hablaba y cosas que hacía y que yo decía, ¿what? ¿Es neta lo que estás haciendo? ¿No se supone que el infantil, el que cree en cuentos de Disney, el inmaduro soy yo? Pues estamos en todo lo contrario. Yo la verdad es que nunca lo volví a buscar y le agradezco a él también que nunca me buscara. A mí nunca me buscó. Y la verdad es que creo que estamos bien así. O sea, yo no lo quiero en mi vida. Creo que no es la clase de persona con la cual pudiera tener una amistad, como con Fernando se dio, o como con otro de mis exes, que también les platicaré de él, que también es mi amigo. Con él creo que no. Es una persona que tiene muchos temas emocionales, muchas heridas que sanar, pero es de estas personas que solo se queja y no trabaja. No quiere hacer nada por arreglar su vida y está bien, se respeta, pero
de lejitos te ves más bonito. Estos episodios que me fueron llenando de enojo acabaron en, como les he platicado, mi cuerpo habla lo que yo me callo y terminó dándome una infección horrible en la cara que voy a buscar las fotos y si las encuentro, lo que pasa es que cambié de celular y perdí algunas fotos. Se las pondré por aquí porque de verdad me salió una infección tan grande. Y sí, cuando fui con mi terapeuta, otra terapeuta que tengo que hacemos biodescodificación, y al buscar la infección y el nombre de cómo se llamaba la infección, que por cierto se llama impétigo, que nunca la había escuchado, pues se trata exactamente de eso, de todo el enojo que va sacando por una separación, por dar la cara ante la gente después de que alguien te traicionó. El cuerpo es muy sabio y habla bastante claro. Que no lo sepamos escuchar es otra situación. Pero como dice la canción de Taylor, soy más fuerte y más inteligente de lo que crees y me he levantado de la muerte una y otra vez. Y así fue, amigos. Todo pasa. Y entonces se fue pasando esta etapa de ira. La verdad es que sí fue una etapa bastante larga y dramática. Yo me despertaba en las noches con un enojo muy cabrón y agarraba una libreta y entonces empezaba a escribir y literalmente le mentaba madres, quemé cartas, hice todos los rituales habidos y por haber para sacar toda esta ira, pero me di cuenta que dejar de luchar, también soltar es lo mejor. Es un proceso, es vivir esa parte del duelo y va a pasar. Llega un momento en el que te deja de importar y entonces dices, haz lo que quieras. Y como dice la canción de Taylor, yo sé que un día el karma te va a llegar. Tal vez yo tuve el mío, pero sé que tendrás el tuyo. Y no es que le esté deseando el mal, pero sinceramente cuando te sientes tan utilizado y además tan sobajado y que pisotean tu autoestima, sobre todo tu autoestima de cómo te ves, cómo te sientes, te crean muchas inseguridades, de verdad. Cuando terminó la relación y yo dije, güey, nadie me va a querer así. Nadie. Lo cual fue una completa mentira, porque empecé a salir con más gente, tampoco me iba a quedar en un banquito. Y no el punto no es que él saliera o no saliera, ya lo mencioné, él podía hacer lo que sea, ya era soltero. El punto aquí es lo que se habla en una relación y la cara que le quieres dar a tu pareja en ese momento. Y, ay, no, yo entonces haría esto. Incluso días antes, él me lo dijo tal cual, así, no, yo ya soy una persona tranquila y entonces yo lo que quiero es mi paz y mi tranquilidad. Y puras mentiras, puras mentiras. Sé honesto y di, güey, la neta sí, quiero andar de cola suelta y la verdad es que lo siento, pero si ahí te enteras de que voy a andar en la locura, pues ni modo. Pero no, o sea, se fue con esta bandera del bondadoso, pero luego regresaba con su bandera de soy bien cabrón y todas las puedo. Y entonces, es que todos quieren conmigo. Ay, pues qué bueno que todos quieran contigo. Y de verdad, cuando te conozcan, créeme que no van a querer nada contigo. Porque así es la historia. Para tener sexo, mira, en la esquina te lo puedes encontrar de verdad, con quien sea. Pero alguien que de verdad te folle el corazón, ahí está la situación, amigo. Y bueno, pues a ver si ahí sí las puedes tanto como dices. Es tu bronca. Ya no me importaba. Pasó la ira. Y bueno, pues aquí vienen algunos tips de cómo lo solucioné. El primero es, de verdad, escriban todo. Escríbanlo, no importa, con lujo de detalle, así de hijo de la chingada, te odio, bla, 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 esto, lo que me hiciste, lo que uno va sintiendo. Porque después lo vas a entender. Y yo ahora, después de un año, obviamente veo las cosas de otra manera. No es lo mismo, el mismo sentimiento que tengo ahora el que tenía hasta hace un año. Uno va sanando, uno va resolviendo, el tiempo te va sacando cosas y de verdad pasa el tiempo y sanas. Otro tip que a mí me sirvió muchísimo y que les hablé en el capítulo pasado, que en este capítulo les iba a hablar, fueron unos aceites que conocí, que son aceites esenciales buenísimos. Yo de verdad si estoy de pie hoy en día es por ellos.
y además por toda la comunidad que conocí, que les mando un saludo. Aprovecho este espacio para mandarle un saludo a mis mentoras Dani, Lili, Nancy, Silvia. De verdad yo no sé qué hubiera hecho sin ustedes y Young Living, porque los mejores aceites. Se los voy a enseñar y les voy a explicar más o menos para qué sirve cada uno. El primero que les voy a enseñar es el aceite de Valor. No sé si se alcanza a ver. Sí, ok. El aceite de Valor, yo todos los días por las mañanas me lo ponía en las muñecas, así. Respiraba hasta 60 segundos, sentía como el calorcito en las muñecas porque eso equilibraba todo mi cuerpo. Y si tenía alguna tristeza, si tenía un enojo en ese momento, una ira contenida, me lo sacaba. Me ayudaba mucho a amanecer bastante bien. Y me lo ponía varias veces al día, no solamente en la mañana, pero en la mañana sí constantemente. Otro de los aceites que me lo recomendó Nubia, que es nuestra Upliner Diamante. Voy a estar infinitamente agradecido porque me recomendó este aceite. Es el aceite de transformación. Cuando yo le platiqué, justamente acababa de terminar la relación con Carlos, fui a un curso de Young Living y conocí a Nubia, y yo le platiqué mi situación, me dijo, necesitas el aceite de transformation. Y no se equivocó, el aceite de transformación día a día me lo ponía, y además de que huele delicioso, todos los aceites, todos los activos de los aceites, de verdad, me iban transformando día tras día. No saben la manera en la que me sentía antes del aceite, después del aceite. Me lo ponía en planta de los pies, en el ombligo, y lo inhalaba súper fuerte. Y era una sensación de calma, de verdad, vibraba súper alto, súper diferente. Me ayudó muchísimo. Y el último, y no por eso que no es tan importante, porque de verdad es uno de los más importantes, fue el aceite de Release, que en inglés, bueno, más bien, en inglés es release, en español significa soltar. Fue mi mejor aliado. Yo todas las noches cuando me despertaba llorando, cuando pasé también por otras etapas del duelo, como depresión, que me sentía muy ansioso, release, mi super aliado. Yo les recomiendo, no es que esté haciéndole yo promoción a la marca, pero sí, porque de verdad la marca es buenísima, a mí me ha funcionado, yo estoy dentro de esa marca y la amo de verdad muchísimo. Yo no puedo vivir sin los aceites, porque no nada más tengo estos tres, tengo de verdad un friego de aceites de muchas cosas y los uso siempre, no solamente para cuestiones emocionales, también hay para cuestiones del cuerpo. Bueno, yo estoy enamorado de Young Living y los uso, los difundo, me los pongo, me los unto, vivo. O sea, hay gente que me dice, güey, ya transpiras Young Living. Y la verdad es que es rico porque huelen delicioso. Ese fue el punto número 2 de cómo resolví esto. Y el punto número 3, la verdad es que sí, como ya les había comentado en otros capítulos, con las visualizaciones, con las afirmaciones, yo tenía escrita una afirmación en mi closet de Clau, hiciste lo correcto, nunca olvides que estoy para ti. Era un mensaje como de mí para mí. Todos los días cuando abría los ojos me levantaba, veía mi closet y veía ese mantra, bueno, esa afirmación, y yo lo decía como un mantra. También hice un visual board como de lo que yo quería en mi futuro, y la verdad es que me ayudó mucho a aferrarme a que siempre existe un mejor futuro para todos. Solo es cuestión de que tú creas y que de verdad vibres y concentres a tu cuerpo en esa sensación de que vas a estar en algo mejor. Van a decir muchos que estoy loco, pero yo la verdad es que me inventé un personaje del cual casi ya no hablo, pero me ayudó mucho a salir de la ira y de la depresión. Yo le puse Nicolás porque vi la serie de Heartstopper y me gustó esta relación que tenían Nick y Charlie, y entonces yo le puse Nicolás. Y entonces yo todo el tiempo hablaba y pensaba en Nicolás como mi futuro novio, mi futura relación, pero no en un sentido como de esquizofrénico, sino más bien como esta ley de atracción, como esta ley de asunción de sentir y de saber que estás vibrando con alguien que de verdad te va a valorar, que de verdad va a estar contigo, aunque después, obviamente,
seguí trabajando y transformé eso en mi amor propio. ¿Por qué? Porque tampoco puedes depender de ningún ser humano, ni mucho menos de un ser humano imaginario. Eso me ayudó a salir de la ira y del enojo, pero ya después me hice consciente de que tal vez no era tan correcto, pero en ese momento fue un tip que me ayudó muchísimo. Yo siempre tengo la virtud de que pienso que la esperanza muere al último. Soy muy optimista, siempre le saco lo bueno a todo, incluso a esta situación. Miren, esta situación me orilló a estar aquí parado frente a una cámara cuando de verdad tenía yo muchísima pena de hablar, que no quería hacer el podcast, que solo quería hacerlo con sonido, pero no con imagen, y ahora estoy aquí y estoy muy contento de estar haciéndolo. Conocí gente maravillosa, salí, volví, retomé mi vida. No todo es malo siempre, todo tiene su lado A y su lado B. Es como un disco, como un vinilo. Por si no saben qué es un vinilo, pues son los discos antes que tenía el lado A y lo volteabas y ponías la agujita y sonaba el lado B. Así son las cosas en la vida, todo tiene su pro y su contra. Y yo les puedo decir que no se salten la emoción de la ira, porque si se la saltan luego repercute más adelante y andas encabronado con otras personas que ni la deben ni la temen. Y además yo creo que es mejor sanarlo en el momento porque así no te llevas como este costal de piedras a tu siguiente relación. Porque si no lo sanas vas a seguir y seguir y seguir llevándote ese costal de piedras que fue lo que quizás me pasó a mí y le pasó a Carlos. Y por eso es que nos trajimos nuestras piedras y bueno, se hizo un pedrerío brutal. Lo que sí les quiero decir y sobre todo a mis compañeros de la comunidad LGBT es que, como siempre les digo, no se conformen con los estereotipos, con las etiquetas que se nos han puesto. No tenemos que soportar relaciones así, solo porque somos personas del mismo sexo y se ha dicho que los hombres son más calientes que las mujeres y entonces pues es normal que en una relación de homosexuales se pongan los cuernos y que uno ande por allá y otro por acá solo porque son hombres. No. Si estás de acuerdo y si no te incomoda y si tú eres feliz así, va adelante. O sea, tampoco las cosas tienen que ser totalmente blancas o totalmente negras. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo, sé honesto contigo mismo. Y si tú quieres una relación de ensueño, de Disney, de canción de Taylor Swift, búscala, te lo prometo que la vas a encontrar. Yo no la he encontrado, pero sé y tengo totalmente la fe en que lo voy a encontrar. No necesito estar ahí para decirles que se puede, porque he atraído muchas cosas en mi vida que, incluso mis relaciones, que yo me las he atraído por mi forma de pensar, mi forma de sentir. Creo que todas las nuevas generaciones, conforme van pasando el tiempo, se van comprando esta idea de, bueno, pues es que las relaciones homosexuales así son, súper promiscuas, infieles, deben de durar súper poquito. No, no de verdad. Creo que tienen que trabajar en su amor propio, ser honestos con lo que quieren, reconocerse a sí mismos. No se vayan como gorda en tobogán con el primero que pase, mucho menos cuando ya tienes estas edades de 30 y más y que dices, pues ya me quedé solo y ya lo primero que caiga. No, 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 no. Conócete, no porque tengamos 35, 36, vas a irte con el primero que pase. Es a veces mejor estar solo y estar más a gusto, tomarte tu tiempo para conocerte que estar brincando de cama en cama, creo yo. Ese es mi consejo que les puedo dar. No es exclusivo de la comunidad LGBT, también hay muchas parejas hetero que viven estas situaciones y también les comento lo mismo. No acepten algo que no quieren, no sean deshonestos con ustedes mismos. De verdad, eso mata el alma, enferma, te descontrola, tus chakras se desalinean, de verdad, aunque suena cliché, pero de verdad, nada fluye, nada fluye. De verdad, yo me di cuenta de todo esto cuando terminó la relación con Carlos, el cómo empezó a fluir mi vida, el cómo me sentí mejor de salud. Eso fue impresionante, yo de verdad no lo podía creer. No podía creer que pasé años enfermo. De otra situación, tuve una situación antes, no era la infección que les platiqué, ni todo lo que de las amígdalas que ya les he dicho, no. Esto fue después de.
Esto fue como mi cuerpo depurándose a todo lo que yo me había callado, todo el enojo, fueron otras cosas. Yo estuve mucho tiempo enfermo, ya les platicaré también de eso, porque de verdad creo que es muy importante, pero la raíz de la enfermedad era la relación tóxica o la relación no sana, la relación no real en la que yo estaba. No me daba cuenta, no lo quería aceptar, pero una vez que terminó, me di cuenta que pues era así. Pues esto fue Rainbow Like Me, Look What You Make Me Do. Mira lo que me hiciste hacer. Mira, me pusiste a parir chayotes y ahora me caes bien pinche gordo. Y escuchen la rola, pónganle los lyrics. Para quien no la conoce, es un rolón de sacar todo este enojo, toda esta ira de ve lo que me hiciste hacer. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que este les guste. Suscríbanse, pónganle like, ahí comenten para crear una comunidad de Swifties que tuvimos una reunioncita Swiftie este sábado aquí en Folklore y fue lo máximo porque me di cuenta que muchos de mis amigos Swifties están haciendo proyectos referentes a Taylor y eso es maravilloso. De verdad creo que nos llena mucho el alma el hecho de estar trabajando y proponiendo y creando y ser como creativos en base a algo que nos gusta. Creo que eso está padrísimo. Y también les mando un saludo a todos los Swifties. Sigan el canal y vamos a seguir con canciones de Taylor. Y pues, it's me, hi. Nos vemos en el próximo capítulo. Rainbow like me. Rainbow like me. Rainbow like me. Rainbow.